Bien amigos, regresamos en Economía para Todos. Ahora vamos a hablar de un tema que también teníamos en agenda desde la sección de Economía desde el año pasado, que es esta ley de modernización, o mejor conocida como la reforma de pensiones del sistema previsional peruano, que de hecho el año pasado en septiembre se aprobó, se publicó y que estaba faltando su reglamento. Cada ley que sale, cada ley que se publique tiene que tener un reglamento. Y el Ministerio de Economía ha publicado esta primera propuesta de reglamento justamente, que, ojo, todavía no se trata de que sea reglamento oficial, no, sino que va a tener que recibir opiniones, ya sea de expertos, de gremios, incluso usted que nos está mirando a través de la señal de RPP, ciudadanos pueden opinar, dar opinión acerca de este reglamento para que el Ejecutivo pueda evaluarlo y posteriormente hacer la publicación oficial. Para ello vamos a conversar con Martín Valencia, él es jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía, IP. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Geraldine. Vamos a hablar acerca de este reglamento, esta propuesta de reglamento. Han habido ahora, en el reglamento hemos revisado cosas nuevas, ¿no? Que de repente no sabíamos que iban a venir cuando vimos la publicación de la ley, pero otras cosas que ya más o menos teníamos previsto, que vamos a conversarlo en unos momentos. Pero hay un tema importante que nos ha llamado mucho la atención, que es el hecho de que los jóvenes, ¿no? Las personas que cumplen 18 años, que inician su vida laboral, ¿no? Van a tener que afiliarse de manera obligatoria al sistema de pensiones. ¿Cuáles son las implicancias económicas y también sociales de que un joven de 18 años sea obligado justamente a ingresar a un sistema previsional, ¿no? A partir de esta edad? Primero hay que diferenciar entre ser afiliado y aportar. Ajá. Porque existe el afiliado y el cotizante. El afiliado es que entras al sistema. Estás dentro de uno de los dos sistemas, ya sea la persona puede elegir el sistema privado de pensiones o el sistema nacional de pensiones. Y el propósito de que sea afiliado automáticamente es crear ampliar una base de personas que ya tengan una conciencia de cultura previsional en el tiempo, ¿no? Se le da esta opción a ya empezar desde los 18 años a aportar. Y ahí va el segundo tema, que es la parte de aportar. ¿Y quiénes aportan? Obligatoriamente los trabajadores dependientes y los independientes, pero es aquellos y formales. Ajá, son claro. Solo los formales, que como sabemos son alrededor de 30% de todos los trabajadores. Entonces, por lo tanto, no es que el grueso de la población vaya a estar a los 18 años obligada a aportar de manera automática. Es la afiliación la que es automática. Es como decir inscribirse, estar dentro, ¿no? Así es. El propósito de la ley y del reglamento es iniciar una conciencia de cultura previsional, de ahorro a largo plazo, ¿no? Y de registrar a las personas dentro del sistema. Ahora, eso lleva a que existen todavía varios pasos a seguir para que esa afiliación pase a ser aportación, ¿no? Para que la gente ya consiga un trabajo formal, logre aportar con regularidad. Y eso ya son cuestiones que algunas se tocan en el reglamento, pero otras también son parte de reformas más grandes laborales para incentivar el empleo, un mayor incentivo de la inversión privada para que crezca el empleo formal. Justamente como mencionas que a partir de los 18 años van a tener que, ¿no?, estar dentro de este sistema, no aportar todavía, si es que aún no producen, por así decirlo, no trabajan, ¿no? Pero en el caso de un joven que cumple 18 años, está obligado a inscribirse al sistema previsional, pero ¿qué pasa en el caso que no cuente con ingresos, ¿no? Por ejemplo, es uno de los desafíos que también podría enfrentar, u otros que se cumple el plazo, ¿no?, y que sea automáticamente al sistema nacional. ¿Habría algún desafío o riesgo en este caso que sea afiliado directamente al Sistema Nacional de Pensiones? También hay que precisar que esta afiliación automática al Sistema Nacional de Pensiones ocurría en la ley anterior cuando una persona conseguía un trabajo formal y si no declaraba previamente querer estar en el sistema privado, ¿no? Ahora esa afiliación automática se ha dado a partir de los 18 años. Claro, o sea, el cambio ha sido en la edad, ¿no? Antes era a partir de que empezabas a trabajar. Sí. ¿Qué ocurre? Esta reforma lo que ha hecho de manera positiva ha sido abrir la cantidad de actores
que pueden ser también empresas administradoras de fondo, ¿no? Para tratar de conseguir mayor competencia dentro de la administración de fondos previsionales. Pero aún así se mantiene el Sistema Nacional de Pensiones, que es una opción, consideramos desde el IPE, no tan rentable. Es una opción que no logra, por su mecanismo, que es de reparto. Es como una bolsa común, ¿verdad? Sí, de los aportantes. y las personas que van aportando hoy van pagando a los jubilados actuales. Ajá. Entonces, ese mecanismo ahora, en estos momentos, no está financiado totalmente. El Estado tiene que transferir todos los años del Tesoro Público para poder pagar las pensiones. Para llegar, pues, ¿no? Sí. Con los pagos. Entonces, la idea es que más jóvenes escojan creemos que el sistema privado, no tanto por ser privado, sino por el mecanismo que te dan una cuenta individual de capitalización y se va incrementando el rendimiento en el tiempo a medida que aportas más, que tu cotización es mayor, que tus ingresos también son mayores. Entonces, por lo tanto, hay que ser bien cuidadosos al momento de, cuando uno cumple 18, de tomar una decisión que cada ciudadano también puede tomar. Si desea ser parte del Sistema Nacional de Pensiones, enhorabuena, no es su decisión. Pero ser muy cuidadosos de no olvidarse. Claro, de esa estar atentos al plazo, autodeterminación. ¿no? Sí. Para, digamos, cumplo 18 años, o mi hijo, mi hija, mi sobrino cumple 18 años, oye, hay que chequear, hay que ver si te afilias, ¿no? Al sistema privado de pensiones, o bueno, también podría ser, hay personas que prefieren optar por el sistema nacional. También hay un punto en esta propuesta del reglamento que habla de los menores de edad. ¿Podrías explicarnos acerca justamente de este punto? Existen esquemas especiales donde menores de edad están trabajando, ¿no? Y entonces se ha abierto una posibilidad para que esos menores de edad también aporten, ingresen al sistema previsional. Eso también, el reglamento da unas pautas para que sea con la autorización Claro. la responsabilidad de los padres también. Pero es también un paso interesante hacia consolidar la educación financiera y la cultura previsional desde pequeños. Pero quiero recalcar que no es que todo el mundo a partir de los 12 años va a ser afiliado. Es un caso especial dentro del reglamento. Ahora, dentro del sistema privado de pensiones existe un término que son las comisiones, ¿no? Podríamos hablar acerca de las comisiones porque también hay un punto importante en la propuesta de reglamento respecto a esas comisiones. Hay una comisión que estaría saliendo y que se estaría siendo reemplazada por otra comisión. ¿A cuál se refiere? O sea, el sistema privado de pensiones tiene, ¿no?, comisiones que se cobran, digamos, en este caso por el uso, o mejor dicho, por la administración de los fondos, ¿no? La nueva comisión por productividad, por ejemplo, que es una que se está incluyendo. Sí, se está proponiendo una comisión por productividad en el sentido de que esté alineada a los rendimientos que tienen tus propios fondos, ¿no? Hoy en día las comisiones que cobra las AFPs tienen que ver con el saldo de tu cuenta de capitalización, pero hay voces que dicen que no está alineado con realmente si tu fondo está creciendo o está cayendo, y por lo tanto si está cayendo, ¿por qué la AFP estaría cobrando? En ese sentido se ha dado ciertas pautas hacia la implementación de una comisión de productividad, la cual, sin embargo, desde el IPE creemos que todavía requeriría mayor discusión. Mayor análisis, en ese caso. También mencionaste al inicio acerca de los independientes, las personas que trabajan en el sector que no están en una empresa como tal, sino que de repente tienen su propia empresa, su propio negocio, ¿no? Y que también desean aportar. Ahora, ¿qué efectos económicos podría tener que las personas trabajadores independientes también sean obligados a aportar al sistema previsional, especialmente aquellos que tienen ingresos variables, que no son fijos justamente? Sí, por un lado es muy importante que los independientes también aporten, debido a que se crea esta cultura previsional que estamos comentando, de que se guarde una parte para
el ahorro de jubilación al término de su vida laboral. Entonces, en ese sentido, está bien incluir a los independientes y que haya un aporte obligatorio, que en el caso tanto del sistema nacional como el privado es de 5%. Pero por otro lado, la ejecución de esa cobranza va a ser difícil, porque los independientes también existe el incentivo perverso a subreportar ingresos, a no querer declararlos en algunos momentos. Claro. Entonces, todavía existen otras cosas que van más allá del reglamento en sí. Hay otras normativas que tienen que ser complementarias para que esa buena intención de que haya mayor ahorro previsional se efectúe. Se cumple en la práctica. Sí. Para ir cerrando el tema del sistema previsional, ¿qué crees, o desde el IPE, cuáles son los puntos de mejora tal vez que tendría esta propuesta de reglamento? ¿Qué podría observarse o analizarse mejor de lo que se ha propuesto? Sí, más allá del reglamento en sí, en la ley, creemos que todavía no existe este complemento con reformas de índole laboral o tributario. Debido a que la ley en sí, si bien es un paso adelante, porque se implementa, por ejemplo, pensión mínima, que era algo que no existía antes, hay varios elementos que son un paso adelante. Sin embargo, es una ley aislada de otras reformas. Entonces, se requieren más medidas para ampliar la base de personas que van a aportar. Es una buena medida que se afilien automáticamente los 18, pero falta ese salto hacia que haya mayores aportantes. Entonces, hay cuestiones que esta ley no ha atacado del todo y que se requeriría con mayor ahínco. Se habla hacia el final sobre incentivos al ahorro, que es algo que se mencionaba en la ley. Sin embargo, se requeriría aún mayores medidas en ese sentido. Entendemos que el reglamento no puede extenderse mucho más allá de lo que dice la ley. Entonces se requerirían otras normativas complementarias para lo que se llaman aportes complementarios. El independiente aporta una parte y el Estado lo complementa para que haya un incentivo a ahorrar previsionalmente en el tiempo. Entonces, en ese sentido, tanto la ley como esta propuesta de reglamento requerirían un mayor análisis o un debate mayor en el sentido de ampliar la base de personas que aportan. Bien, vamos a ir pasando a otro tema también que se ha hablado mucho estos últimos días, que es el tema del IGB, la redistribución del IGB, que si bien se queda en 18% como lo tenemos actualmente, que es el impuesto general a las ventas, hay un porcentaje que va al Foncomún, que es el fondo que va a las municipalidades para que puedan atender diferentes necesidades de la población, para obras y demás. El Congreso ha aprobado justamente redistribuir este porcentaje, ¿no? Del Foncomún era al 2% al 4%. ¿Qué significa justamente este cambio o esta redistribución y qué efectos podría tener en nuestro país justamente? Cabe precisar que la autógrafa de esta ley efectivamente modifica la ley de impuesto general a las ventas y entonces el IGB se reduce hasta 14%, mientras que lo que va al Foncomún se conoce como impuesto de promoción municipal, que se incrementa de 2 a 4%. Entonces, es importante precisar que el IGB no es todo el 18, sino se ha bajado de 16 a 14. Entonces, lo que recibe el gobierno nacional va a ser menor. Y cada año, hasta el 2030, va a ser 2.500 millones de soles más. Y a partir del 2030 van a ser 10.000 millones de soles anuales que el gobierno nacional deja de percibir. ¿Qué significa esto? Que si deja de percibir esto, hay un gasto que estaba presupuestado que va a tener que encontrar otra manera de pagarlo, ¿no? Uno puede pensar en incremento de impuestos, pero a veces es muy difícil lograr eso políticamente. O puede ser un mal incentivo, una mala medida incrementar impuestos en ciertas circunstancias. Uno puede pensar en recortar gastos,
pero también es muy difícil a veces políticamente lograrlo. Entonces, ¿qué se ha estado discutiendo en esos días? Que muchos analistas económicos vemos que esa disminución de ingresos para el gobierno central va a devenir en un incremento de la deuda pública. Entonces, eso es un problema porque la deuda, si bien hoy en día parece estable, alrededor de 33-35%, la deuda neta, que es aquella deuda sin los activos del Estado, ha incrementado bastante en los últimos 10 años, alrededor de 5% y ahora está alrededor del 22%. Entonces, esta medida que se ha tomado desde el Congreso es una más que deteriora la sostenibilidad fiscal del Perú, ¿no? Y que no es un impacto de un año, sino es un impacto a mediano y largo plazo. Ajá. Exactamente. Y precisamente para que también nuestra audiencia pueda entender, esto el tema de la deuda, ¿cómo nos afecta a nosotros como peruanos de que nuestro país, ¿no?, recaude menos justamente en cuanto a tributos, ¿no? Sí, entonces el incrementar la deuda significa que no tengo otra manera de sacar los ingresos para financiar mis gastos, ¿no? Entonces, y a la par, parece que el MEF ha anunciado que va a pedir facultades delegadas para tratar de incentivar los ingresos, para tomar medidas para incrementar los ingresos permanentes, pero no hay un plan muy concreto que se haya anunciado. ¿Cuáles podrían ser esas medidas que podría tomar el Ejecutivo? Es importante, y ayer el IPE realizó un evento sobre las medidas que podemos tomar para el sistema tributario. Una importante es revisar todas las exoneraciones tributarias que existen hoy en día. Por ejemplo, del IGB nomás hay exonerados como 10.000 millones de soles anuales, que equivale justamente a lo que va a perder el gobierno nacional a partir del 2030. ¿Qué significan estas exoneraciones? Exoneraciones son bienes que no es que dejan de ser grabados, sino que ya no tienen que pagar ese IGB. Okay. ¿No? El comerciante ya no tiene que pagar ese IGB. Entonces, a veces se toman estas medidas y se han ido tomando en estos últimos años, por ejemplo, a restaurantes, a hoteles, a peluquerías, como una manera de tratar de incentivar la actividad económica, también, de reactivación. Por el COVID también, por ejemplo, hubo ciertas flexibilidades. Sin embargo, estas exoneraciones, en principio son temporales, terminan siendo permanentes, ¿no? Se argumenta que vas a hacer esta exoneración por unos años para reactivar y sin embargo se mantienen en el tiempo y el Estado deja de percibir recursos sin evaluar si estas exoneraciones tuvieron efecto o no, si lograron una reactivación o no. Si lograron su cometido. Entonces se mantienen y el Estado pierde capacidad de recaudar impuestos. Y otra cosa chiquita pero muy importante es revisar las escalas de impuesto a la renta que existen en el país, porque existe el MIPE tributario, el especial la renta y después el régimen general. Entonces ahí hay un sistema tributario, hay un esquema tributario fragmentado que permite a muchas empresas no saltar de una escala a otra y por lo tanto hay la posibilidad de evadir los impuestos que deberías tener. Entonces se debería revisar ese esquema de impuesto a la renta y es algo que no se ha escuchado desde el gobierno que se vaya a abordar. Bien, ahí están todos los apuntes respecto a esta propuesta de reglamento del sistema previsional y también hablamos acerca de esta redistribución del IGB y las implicancias que tendrían estas medidas que está tomando nuestras autoridades. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Martín Valencia, jefe de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía